Tipo 1 está mediado, dijimos, por la inmunoglobulina de tipo E. Esta inmunoglobulina E, para su formación, tiene que venir pues del linfocito B. El linfocito B es el encargado de generar anticuerpos de tipo M, de tipo G, de tipo D, de tipo A, de tipo E. Para esta clase, la inmunoglobulina E con respecto a la hipersensibilidad de tipo 1. Esta hipersensibilidad tiene factores que se asocian para que se suscite esta enfermedad. Factores genéticos familiares. Por ejemplo, yo soy una persona que sufre de este tipo de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, así como toda mi familia está involucrada en reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, ¿ya? Y tipo 3. Tengo familiares que han muerto de vasculitis, tengo familiares que tienen artritis, tengo familiares que tienen lupus. Yo que sufro de hipersensibilidad tipo 1, mi papá también de tipo 1. Entonces, ves que hay es una asociación de factores genéticos familiares, alergenos a los que vamos a estar predispuestos y que quizás otra persona no. Por ejemplo, que es un alergeno el polen, que respiro, por ejemplo, los ácaros del polvo, que me generan, ¿no?, una reacción de rinitis alérgica intensísima, con inyección conjuntival, rinorrea persistente, picazón en toda la nasofaringe, dificultad respiratoria por la gran inflamación de los cornetes, etc. Pues alérgenos y respuestas, ¿no?, de los linfocitos T, que les van a activar al linfocito B, ya que el linfocito T es el que va a ser activado por la célula presentadora de antígeno, va a captar el polen, va a captar el ácaro del polvo o alguna sustancia que tienen, por ejemplo, los mariscos en el intestino, y esa célula presentadora se la presenta al linfocito y el linfocito se lo presenta al linfocito B, quien por primera vez produce su inmunoglobulina E y se convierte en célula plasmática que tiene memoria para ese antígeno que puede ser el ácaro, la descamación de los pelos de los gatos. Soy muy alérgica a los gatos, pero soy alérgica al pelo del gato. Bueno, a la descamación de la piel de estos animalitos, ¿ya? Entonces, se produce el primer contacto y entonces producimos célula plasmática y ya produce la inmunoglobulina E, que se va a ir a unir a tus mastocitos, ¿ya? Estos mastocitos, ¿no?, que están en los tejidos, ya tienen la inmunoglobulina E. Antes no la tenían, pero ahora sí, porque ya te expusiste. Entonces ellos ya están sensibilizados. Te vuelves a exponer a ese alergeno por la vía respiratoria, por la piel, por la vía digestiva, y vas a tener una reacción alérgica con liberación de mediadores, ¿ya? Recuerden que los mastocitos pues están dentro de los tejidos y que derivan pues de los basófilos que están en la circulación sanguínea. Aquí vemos del Robin de patología una imagen representativa del paso a paso de cómo inicia esta reacción. Aquí les muestran la vía respiratoria, no es la única vía de ingreso de un alergeno, por la vía oral. Me como los mariscos, por ejemplo, me como cangrejos, me como calamar, qué sé yo. Pero yo estoy predispuesta genéticamente. Mi hermano, por ejemplo, es totalmente alérgico a los mariscos, yo no, pero él sí. Entonces, ahí está el entorno familiar, ¿no? Pero en este caso les ponen, por ejemplo, un alergeno que es el polen. No soy alérgica al polen, soy alérgica en la vía respiratoria, mucho al ácaro. Si tú me invitas a tu casa y tú sacudes un mueble, sé que no limpias tu mueble en tu casa, porque inmediatamente empieza la reacción alérgica y no se detiene hasta que me vaya a dormir o que tome medicamentos antihistamínicos, ¿ya? Entonces ingresa por la mucosa, y la mucosa, hablamos de la mucosa nasal, puede llegar a la mucosa faríngea, porque es la vía respiratoria, ¿no? Y puede llegar hasta los bronquios, y puede desencadenar en algunas personas solo rinitis alérgica, y en otras personas le puede incluso desencadenar un asma bronquial, que no es un caso. Entonces, este alergeno, y esta reacción es la misma ya sea en la mucosa respiratoria, es la misma para la mucosa intestinal, si es que como algo,
En la sangre, por ejemplo, te ponen una penicilina y ahí están los basófilos en el torrente sanguíneo y ellos detectan los compuestos de la penicilina a la que tú, pues lamentablemente eres alérgico. Mi papá es sumamente alérgico a los AINES y a las sulfas, ¿no? Que casi una vez lo matan con una anafilaxia ¿no? También es alérgico a los mariscos. Entonces, vea usted las distintas formas de ingreso de los alergenos: vía sanguínea, parenteral, vía respiratoria, vía digestiva o contacto de la piel con algo alergenes, porque acá también tenemos células presentadoras de virus. Entonces, ve. Entonces, ahí tenemos, ingresa el polen, la célula dendrítica o presentadora de antígenos, que es parte de la respuesta innata. El sistema inmunológico lo reconoce y lo procesa en moléculas más pequeñas y lo presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Repito, esa proteína de membrana que ves ahí se llama complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en romano. Se lo presenta el linfocito B. Él es virgen, es ciego, él no reconoce los alergenos nunca. Solo los va a reconocer cuando se lo presente la célula presentadora de antígenos, para la redundancia. Y luego, cuando ya se activa, se va a cambiar a un subtipo que es el TH2. Él ya se lo presenta nuevamente a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 al linfocito B. Y este linfocito B ahora va a producir inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, activación de los TH2 y cambio de clase a las inmunoglobulina E por parte de los linfocitos. Esta inmunoglobulina es secretada ya por la célula plasmática, que tiene esta forma, un gran núcleo gigante con una forma un poco ovalada, como un balón de raro. Empieza a secretar la inmunoglobulina E y ella viaja en este tejido y se va a unir al mastocito de ese tejido, por ejemplo la fosa nasal, por ejemplo el epitelio bronquial, ¿no? Porque ahí están los mastocitos. Y se va a unir a la porción FC epsilon de este receptor de inmunoglobulina E. Y entonces este mastocito ya es un mastocito sensibilizado, ¿ya? Vuelve entonces ese niño a ir al parque por segunda vez en su vida, lo llevan, fueron el 1 de enero del 2024 y regresan a ese parque donde hay polen, no sé, en julio del 2025, y entonces su mastocito reconoce ya directamente y eso inicia su activación. ¿Qué significa que se va a activar? Que se va a degranular. En esta degranulación va a soltar dos tipos de sustancias, aminos vasoactivas. ¿Qué significa vasoactiva? Que va a dilatar a los vasos sanguíneos de ese tejido. Por ejemplo, doctora, de mi nasofaringe. Entonces, como hay vasodilatación, hay fuga de plasma. Y esa fuga de plasma se ve como la rinitis, que va a generar mucha rinorrea nasal, ¿no? Esta reacción mediada por aminas vasoactivas es inmediata, ¿ya? A los 5 minutos hasta los 30 minutos es rápida, es inmediata. Y luego vamos a tener, pasadas las 2 a 24 horas, una respuesta tardía donde la principal célula encontrada son los eocinios, ¿ya? Entonces, están producidas por, ya saben, por la activación del mastocito, que a su vez previamente fue sensibilizado por la inmunoglobulina. Muy bien, entonces una vez que hay unión, como vemos en esta imagen, de la inmunoglobulina E con el antígeno, eso va a desencadenar la degranulación, ¿ya? Vemos aquí que vamos a tener, estos gránulos tienen histaminas, tienen proteasas que pueden generar destrucción del ambiente de ese órgano. También va a haber activación, va a haber activación de la vía del ácido araquidónico, que nace de las membranas celulares de estos mastocitos, ¿ya? Entonces los fosfolípidos de membrana se van a convertir ahora en ácido araquidónico y ese ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas D y leucotrienos.
Estas prostaglandinas D y la histamina, por ejemplo, que es una amina vasoactiva, producirán vasodilatación, fuga vascular, y si es que ese órgano tiene músculo liso, espasmo de músculo liso. Por ejemplo, en la narina, vasodilatación con rinorrea, por eso es fuga vascular. Y en el bronquio derecho o las divisiones subsecuentes de los bronquios, puede haber fuga vascular con edema de ese bronquio, más contracción del músculo liso que reduce el diámetro de la luz, aumenta la resistencia al flujo del aire y produce dificultad respiratoria, que se puede ver clínicamente manifestado como sibilantez. Ya, el niño llega con sibilantez a la emergencia y dificultad respiratoria. Puede haber factor activador de plaquetas que puede producir obstrucción de los vasos también sanguíneos y liberación pues, de citoquinas que van a generar más inflamación. Puede haber daño del epitelio, por ejemplo, los niños que sufren de asma, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado de los bronquios puede estar destruido, y eso es malo porque ellos nos protegen con el moho que está ahí producido por las células caliciformes, y para el no paso de bacterias no hacia el tejido. Entonces tenemos una fase 1, la respuesta temprana o inmediata. Dice su libro de deporte, 5 a 30 minutos, y puede ceder en un periodo de hasta 1 hora si es que te eliminas el alergeno, ¿no? En algunos puede, en algunos casos, aunque eliminas el alergeno, la reacción persiste. Es cuando la persona es muy reactiva, ¿no? Se degranulan entonces las células cebadas que vimos, y la amina vasoactiva más potente es la histamina, con permeabilidad de los capilares sanguíneos hacia el extracelular o hacia el espacio intersticial. También tenemos otras aminas como la acetilcolina, que van a producir contracción del músculo liso si es que este órgano tuviera músculo liso. ¿Ya? Otros ejemplos, por ejemplo, ¿no? Que no sean por la vía respiratoria. Por ejemplo, te pica una abeja y la abeja te inyecta en el torrente sanguíneo proteínas de ese veneno, que son varias. Ahí te he puesto una de ejemplo, la melitina, no es la única, y eso es parte, es una proteína que pertenece al veneno de la abeja. Los fármacos también, ahí te he puesto la morfina, no es el único, las sulfas, la clindamicina, las penicilinas. No sabemos idiosincráticamente a qué medicamento podemos ser alérgicos hasta que nos exponemos por segunda vez, por ejemplo. Pero si yo ya antes tomé metamizol, yo ya antes he tomado naproxeno, ¿por qué ahora sí me ha dado? Porque no estabas sensibilizado, ¿ya? Muy bien. Y activan directamente a los mastocitos, generando liberación de aminas también, factores quimiotácticos eosinófilos para que lleguen al tejido, generen reacciones alérgicas, factores activadores leucotrienos, y estos son los efectos orgánicos. Contracción del músculo liso, más permeabilidad, o sea, fuga de líquido plasma vascular a ese tejido, o sea, edema. ¿Has visto los angioedemas que sufren? Generalmente los niños se le hincha los párpados, se le hincha el labio. Ya, eso es fuga vascular, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo. Angioedema, ¿ya? Por los vasos liberan líquidos. Activación de plaquetas, efectos de proteasas con destrucción de ese tejido. Por eso los asmas severos pueden terminar con destrucción del epitelio bronquial. La fase tardía, que va de 2 a 8 horas después de la resolución. Y aquí vamos a tener que las células cebadas más bien van a utilizar la vía del ácido araquidónico derivado de la membrana celular de esa célula cebada, ¿ya? Son fosfolípidos de membrana que forman. Este ácido araquidónico termina formando leucotrienos y prostaglandinas, o sea, unas sustancias se convierten en otras a través de reacciones químicas que inducen, pues, o que tienen la finalidad de tener efectos parecidos a la histamina. Ya dijimos, contracción de músculo. Bueno, en este caso, fuga vascular, dilatación, y también tenemos la liberación de acetilcolina para duración más prolongada y contracción del músculo liso, ¿ya? Pueden haber factores quimiotácticos que dijimos que en la fase tardía llaman a la migración de eosinófilos. En esta imagen podemos ver un resumen de lo que hemos hablado. El antígeno es presentado al linfocito TCD4
que se va a liberar, a convertir a TH2, le presenta el antígeno al linfocito B y en fases tardías ya hay reclutamiento de eosinófilos a través de sustancias quimiotácticas. El linfocito T produce la inmunoglobulina E, se visibilizan mastocitos, se libera, degranula, hay una respuesta primaria, vasodilatación, espasmo, y la tardía, que son los fosfolípidos de membrana, producen edema de mucosa, secreción de mucosa, infiltración de leucocitos, y cuando ya hay infiltración de leucocitos hay destrucción de ese tejido. Eso especialmente se puede ver en el intestino o en el bronquio, ¿ya? Pues si fuese el intestino, dificultad respiratoria, perdón, en el bronquio dificultad respiratoria, si fuera en el intestino diarrea, ¿no? Cuando comes algo a lo que eres alérgico. Entonces, ahí el ROMIN de patología te muestra exposición al alergeno, reacción inmediata, dijimos de 30 minutos, ¿no? Usualmente, la mitad del tiempo, y puede durar hasta 1 hora, porque luego viene la reacción tardía, ¿ya? En esta reacción inmediata hay gran acúmulo de mastocitos, fuga vascular hacia el tejido, congestión vascular, entonces ese tejido está rojo, está inflamado, y luego la reacción tardía, ¿ya? Que se caracteriza por por el reclutamiento de estas células neutrófilas por eosinófilos, o sea, células distintas del sistema inmunológico innato a los mastocitos, ¿ya? Los neutrófilos que producen proteasas, radicales libres, destrucción en el tejido, porque piensan que ese alergeno es algo malo que hay que destruir a como de lugar, pero en su paso también destruyen al epitelio, ¿ya? Las reacciones de tipo 1 pueden dividirse en sistémicas o localizadas. Las sistémicas, pues definitivamente pueden ser graves, porque va a haber una liberación de histamina en la circulación sanguínea, ponen en riesgo la vida, ¿ya? Y no es que porque yo me inyecte o porque yo tomé una dosis más alta de un medicamento o porque comí más inóculo de esos mariscos o tomé menos dosis de naproxeno que la vez anterior, no interesa la cantidad, interesa que ya estés sensibilizado, dependiendo del grado preexistente de sensibilización y no de un factor cuantitativo. Entonces, si ya te expusiste, no te vuelvas a exponer porque podrías desencadenar con la mínima dosis una reacción anafiláctica. ¿Y por qué pone en riesgo tu vida? Porque te imaginas que la histamina salga al torrente sanguíneo y se una a sus receptores en los vasos sanguíneos, va a haber una vasodilatación masiva y generalizada. Si hay una vasodilatación, la presión cae, y si la presión cae, baja el gasto cardíaco, y eso te genera una hipoperfusión orgánica en los distintos órganos, va a haber confusión mental, va a haber hipotensión arterial, y si no está llegando el flujo sanguíneo, hipoxia arterial, eso termina generando fallas poliorgánicas, ¿ya? Con falla cardíaca, respiratoria, etc. La anafilaxia podemos clasificarlo de acuerdo a distintas clasificaciones. Es muy frecuente en niñas las anafilaxias, más que en adultos. La clasificación de Müller va del grado 1 hasta el grado 4. La 1 se limita a la piel. Tenemos ahí abones, las ronchas en medicina dermatológica se dicen abones, son sobre elevaciones rodeadas de un halo rojizo, ¿no? Que pica intensamente. Se limita a la piel y mucosas, tenemos la urticaria. Puede ir con más menos angiodentina. Doctor, vemos porque usted le recetó citromicina y mire lo que le ha pasado. Es alérgico a la citromicina, ¿ya? A veces como lo venden con nombres comerciales, los papás no saben y pues tú le vuelves a dar directamente y puede ser reacción alérgica. Lo mismo puede suscitar si tú le colocas penicilina o que es lo que más vas a usar en tu serum, ceftriaxona, etc. ¿Ya? En el grado 2 ya hay alteración, vean, ¿no? Por ejemplo, viene así y tiene dificultad, sensación de falta de aire, taquicardia,
puede venir con náuseas, puede estar vomitando, ¿ya? Yo tuve un paciente que en el serum le coloqué penicilina. Por eso tuve un paciente que el cuerpo es bastante alérgico a los antibióticos, especialmente a los que inhiben a la membrana celular. Siempre ten buenas prácticas de medicina. Es alérgico, no, pero igual te echas ahí 5 minutos, te voy a observar. Como siempre hacía eso, un día un paciente, mientras yo arreglaba mi mesa de medicamentos que había roto, las ampollas, todo, me dice, me siento mal, tranquilo, ya no va a pasar. Me siento mal y empezó vómitos explosivos. Volví a verlo, estaba rojo como un camarón. Entonces tuvo una reacción anafiláctica. Inmediatamente, previo a eso, cuando llegué el primer día, hice un stop, ¿no? Con el enfermero. Me dice, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Porque así tienes que ser en tu salud, ordenado, organizado y ver todo lo que tienes y lo que no tienes. Porque no lo vas a hacer a la hora de la hora, después se te muere el paciente. Sabía que teníamos adrenalina, le pusimos una vía y le inyectamos. Felizmente pasó, no hubo necesidad de ir a un hospital. Y si tu posta no tiene ambulancia, te fregaste. Por eso tienes que sí o sí saber que tengas medicamentos de rescate inmediato. La adrenalina no te puede faltar porque vas a estar inyectando medicinas ahí en tu toque. Muy bien, el grado 3 amenaza la vida. Broncoespasmo ya, o sea, sibilantes, dificultad respiratoria, hipoxia, saturador. Arritmias cardíacas, colapso cardiovascular y en el grado 4 paro cardíaco, ¿ya? Paro cardíaco. Hay la europea de alergología, ¿no? Que lo clasifican desde solamente grado 1 a grado 3. Las 1 locales vienen cosas y las sistémicas, ¿no? Que pueden alterar la vía respiratoria, el tracto digestivo y esta más bien afectación cardiovascular, taquicardia, arritmias cardíacas, neurológicas porque empieza a haber perfusión cerebral, ya no te conoce, no habla o puede estar desorientado o es coma, ¿ya? Bronquial y laringe, si se cierra la laringe estás perdida, perdido, tienen que llevarlo a la emergencia porque tienen que ponerle un tubo orotraqueal, ¿ya? Las atópicas son localizadas, ¿no? Entre ellas pues está la dermatitis como esta de acá, urticaria porque te rozas con algo, las rinitis alérgicas a los pólenes, pastos, árboles, hierbas, esporas micóticas, ácaros del polvo, descamación de los animales y la descamación de plumas. Es parte de la rinitis alérgica, o sea, que son alérgenos inocuos para el ser humano, porque la descamación del pelito o del gato no te va a producir nada, pero como tienes antecedentes familiares, genéticamente reconoces a ellos como algo que es una injuria, entonces vas a reaccionar con la diarrea nasal, infección conjuntival, te pica por acá en la faringe, pero se limita a esta zona, ya, la nasofaringe y parte de la faringe, nada más, no llegas a favor, ya, acá el polvo también. Dermatitis atópica o eczematosa, mira, donde hay una piel engrosada, cartonada, ¿no? En algunas zonas de los intertrigos, a veces en los brazos, y el asma, ¿no? Que ya es a nivel bronquial. Muy bien, ahí tienes ejemplos de trastornos causados por hipersensibilidad, la anafilaxia, a picaduras de abeja, a fármacos, alimentos, el asma bronquial, donde va a haber, ¿no? Se cierra el bronquio por edema, por fuga vascular y dan los famosos sibilantes, que son silbidos a la expiración en el cordón ventilatorio, ¿ya? Rinitis alérgica, fiebre del heno, secreción, moco, inflamación de las vías superiores, o sea, de la laringe para arriba, ¿ya? Y de senos paranasales. Y las alergias, puede llegar un paciente con cólicos, diarrea. Una vez mi papá llegó con cólicos y diarrea cuando era muy joven, me cuenta. Una diarrea intensa, siempre tenía muchas diarreas intensas. Y llegó al 2 de mayo, cuando tenía como 20 años, y le dijeron que tenía apéndice y que lo iban a operar.
él me cuenta que siempre había sufrido de muchos cólicos, ¿no? Cada vez que comía algo. Ahora entiendo que era su hipersensibilidad y que ese día fue por vómitos y diarrea y que casi lo meten en la sala. Se escapó del hospital y bueno, pues se fue donde su tía y le pasó. De repente se le pasa, se revienta y te da medir. Entonces fue una hipersensibilidad de tipo alergias alimentarias. Mi papá sufre de muchas alergias alimentarias, ¿ya? Entonces no fue una gastroenterocolitis, puedes confundirlo con una gastroenterocolitis, ¿ya? Muy bien, anticuerpos tipo 2. La lisis se produce por fijación. Bueno, en este caso puedes tener un marcaje de la célula, la marcas, y te la comes. O la otra es que directamente vas y la destruyes. La destrucción la destrucción de una célula se llama lisis. Y cuando la marcas y te la comes, se llama fagocitosis, ¿ya? Entonces, podemos tener que va a intervenir el complemento con inmunoglobulinas, o si es que hay lisis directa por las natural killers. Ya claro que los natural killers van a producir lisis mediados por complemento, ¿ya? También por marcaje con estas proteínas, ¿no? Y destruyen esa célula. Por ejemplo, una célula tumoral o que está infectada con un virus, ¿no? Y tenemos las otras que son con marcaje de complemento, la opsonización y los fagocitos. Vamos a ver. Pero ambos son mediados por anticuerpos citotóxicos. Hay 4 mecanismos de este tipo de hipersensibilidad: destrucción, inflamación, disfunción y modulación. ¿Destrucción de qué? Se va a destruir a la célula, o sea, se va a fagocitar, es un tipo de destrucción, me lo como y lo destruyo. Y la otra es por lisis. Me disparo sustancias que van a hacer que esa célula se rompa. O lisis también mediada por el complemento con el complejo de ataque de membrana, ¿ya? Los anticuerpos están de por medio. Inflamación mediada por complemento y anticuerpos. En este caso no hay destrucción del órgano, pero sí me inflama. Y los están que le generan inflamación, y tanta la inflamación crónica que ese órgano no funciona. Entonces tu riñón ya no funciona y te da insuficiencia renal, por dar un ejemplo. Disfunción mediada por anticuerpos. En este caso, disfunción de este órgano. Ejemplo, enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 2. En esta enfermedad hay anticuerpos que van a ir al receptor de la TSH. La hormona estimulante de la tiroides viene y se une a su receptor para que ella produzca hormona tiroidea. Pero en estos pacientes hay anticuerpos que se van a unir al receptor y le van a inducir a que produzca 1000 veces hormona tiroidea, 100 veces hormona tiroidea. Entonces les da es una hipersensibilidad para disfunción mediada por ejemplo, mi prima hermana y yo hemos tenido Graves, las 2 primas hermanas, pero a ella le dio con tormenta tiroidea, o sea, más grave. Una gran relación familiar genética para estas enfermedades, ¿ya? Y tenemos aquí enfermedades neurológicas. Ya van a ver los neurólogos, esto lo ven los endocrinólogos, esto lo van a ver los hematólogos, por ejemplo, los hematólogos, esto lo van a ver los nefrólogos, los neumólogos y los inmunólogos, ¿ya? En la enfermedad de, por ejemplo, la miastenia gravis, ¿no? En este caso hay modulación. Acá tenemos el receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular, nervio, radial, nervio axial, axilar, que va y nervio a músculos, o los nervios que van al músculo, al elevador del párpado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa unión neuromuscular del nervio elevador del párpado con el párpado, con el nervio del músculo elevador del párpado, allí tenemos el receptor de acetilcolina. Este nervio libera acetilcolina y se une y entonces yo contraigo, ¿no?
este músculo. Pero estos pacientes tienen anticuerpos que lo que van a hacer es bloquear el sitio de unión de la acetilcolina con su receptor. Por lo tanto, la acetilcolina, en vez de que se una a 100 receptores, ahora se va a unir a 5. Entonces el párpado se le cae, ¿ya? No lo puede contraer al elevador del párpado. He dicho sea de paso, ¿quién lo inerva al elevador del párpado? ¿Qué nervio? ¿Cómo tienes un corrido para mirar cómo está caído? ¿El párpado está caído? No está elevado. Tiene un agente elevado. El tercer par craneal, que es un nervio oculomotor, inerva al recto superior, al recto inferior, al recto interno, al oblicuo inferior y al elevador como motor ocular común, por si acaso. Porque si hablamos de la vía parasimpática, ya inerva a la pupila. Muy bien, entonces, mediados por anticuerpos contra antígenos blancos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es un antígeno blanco? El receptor de TSH. ¿Quién es un antígeno blanco? El receptor de acetilcolina. ¿Quién es un antígeno blanco? Proteínas de membrana de los glóbulos rojos, de las plaquetas. ¿Quién es un antígeno blanco? El colágeno que está en el pulmón y el colágeno que está en el riñón, para dar la citotoxicidad del síndrome de Gutt-Pastur. Mediados por inmunoglobulina G o M, ya la M es aguda y la G ya es crónica en el tiempo, ¿ya? Los antígenos pueden ser intrínsecos, ejemplo, doctora, tus proteínas de la membrana de tu plaqueta. Las sustancias que conforman la membrana de tu glóbulo rojo. Entonces te va a dar anemia hemolítica autoinmunitaria. Púrpura trombocitopenia, autoinmunitaria. El colágeno que rodea a los alveolos de tu pulmón o el colágeno de la membrana basal del glomérulo renal es tu propio colágeno, ¿ya? O extrínsecos, ¿no? Sustancias extrañas como un agente infeccioso, por ejemplo, glomerulonefritis postinfecciosa. Te infectas con el Streptococcus pyogenes, libera sus antígenos y esos antígenos van y se depositan al glomérulo. Muy bien, así el órgano o los antígenos blancos determinan las manifestaciones clínicas, pues dependiendo del órgano. Miastenia grave, se le cae el párpado. O tiene dificultad, miastenia grave. Tienen dificultad respiratoria, los miasténicos pueden tener crisis miasténicas y llegan a ingresar a UCI para ventilador, porque sus músculos, el diafragma no se contrae. Los intercostales no se contraen, esas ya son crisis miasténicas graves mortales. Muy bien, entonces vamos al primero, destrucción celular activada por el complemento. Ya hay activación del sistema del complemento, las proteínas del complemento. Ya aquí hay dos tipos de vías, ya la vía clásica y la vía alterna. Pero acá se activa la vía clásica, donde va a ser la cual es activada por anticuerpos. No, la vía alternativa, ella no le interesa que haya anticuerpos. Basta que el natural killer reconozca a la célula infestada y se la ponga, ¿no? Por ejemplo, cuando hay virus dentro de las células o cuando te hacen un trasplante de órgano y no reconoces a esa célula, te va a ir la destruye. Directamente, no necesita de anticuerpos, esa es la vía clásica, pero la vía clásica sí que necesita los anticuerpos, ¿ya? La inmunoglobulina G o la inmunoglobulina E, si es aguda o crónica. Entonces, miren, acá tenemos que va a haber inmunoglobulina G más fragmento C3b. Este fragmento de la hay C3A y C3b. El C3b tiene la función de opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Marcar a esa célula para que pueda ser reconocida por el fagocito, ya sea un neutrófilo o un macrófago, porque ambos tienen función fagocítica, aunque el macrófago es el fagocito por excelencia, ¿ya?
Si es que esta célula no reconocida por mi cuerpo, por ejemplo, un glóbulo rojo, va al complemento y lo marca. El C3b, perdón, sí, lo marca, lo opsoniza. Y entonces viene el fagocito con su inmunoglobulina, ¿no? De la cual ya tiene acá la inmunoglobulina, y aquí está el complemento, ¿no? Entonces, se utilizan los dos, el complemento, la inmunoglobulina, y Banfi, así es como puede fagocitar, ¿no? Ese es el reconocimiento y la destrucción celular. Ejemplos: anemia hemolítica autoinmunitaria. Hay epítopes autoanticuerpos en la membrana de tu eritrocito. Están cubiertos por anticuerpos. Entonces, que no son sus propios moléculas de tu membrana, pero pues no las reconocen como propias. Hay una pérdida de la tolerancia a esas sustancias. Y entonces se le pega el C3b, mira cómo el complemento 3b, que es opsonizante, se pega a la membrana de tu propio glóbulo rojo, y la inmunoglobulina G se une al macrófago, en este caso el neutrófilo, ¿no? Y viene y lo fagocita. Entonces vas a tener una hemólisis autoinmunitaria. Anemia hemolítica autoinmunitaria. Otro ejemplo de este tipo es la eritroblastosis fetal o incompatibilidad por RH. Cuando papá es RH, por ejemplo, positivo, y la mamá es RH negativo, no tiene esa proteína RH la mamá en su glóbulo rojo. Entonces pueden pasar dos cosas: que el niñito nazca con RH negativo, o que el niñito nazca con RH positivo porque papá sí lo tiene. Si es que fuera la mala suerte de que ella es RH negativo, o sea, su glóbulo rojo no tiene la proteína RH en su membrana, pero él sí, él es RH positivo, entonces el sistema inmunitario no va a reconocer a sus glóbulos rojos porque tiene un antígeno que es el RH. O sea, ella va a producir anticuerpos anti-RH, ¿no? Anticuerpos anti-RH. En el primer embarazo no hay problema porque es la primera vez. El problema va a ser en el segundo embarazo, ¿ya? Porque ya va a tener los anticuerpos anti-RH. Y ese bebito va a ser eritroblastosis fetal. Carecen el efecto RH positivo, en los anticuerpos maternos anti-D recubren al eritrocito, lo que vimos, lo recubren con el complemento y con el anticuerpo a todos los glóbulos rojos de este bebito, y los va a fagocitar. Puede generar la muerte de ese móvil o una aborto. Destrucción celular activada por el complemento. Hay otro tipo de destrucción que lo va a realizar el complejo de ataque de membranas, ¿ya? Entonces imagínate que te ponen una sangre que tiene la proteína B, ¿no? Recuerden que la membrana del glóbulo rojo tenía las glucoforinas, que eran las proteínas transmembrana, y que estaban unidas a carbohidratos que formaban glucoproteínas, y que dependiendo de cómo estaban formadas esas glucoproteínas era grupo O, grupo A y grupo B o grupo AB. Entonces los que son, por ejemplo, ahí dice antígeno B, entonces esta persona ha generado anticuerpos de tipo inmunoglobulina M contra ese antígeno B. Entonces va a formar un complejo inmunitario, en este caso contra el grupo sanguíneo, no contra un epítope, sino contra un grupo sanguíneo. Y en este caso se desencadena otro tipo de vía, que es el complejo de ataque de membrana, que va desde la proteína C5b, C6, C7, C8, C9, que van a generar un poro en esta célula. Y al generarle un poro va a tener ciertas consecuencias, que en este caso no intervienen los fagocitos, sino va a haber lisis. ¿Por qué? Porque esto va a generar que haya ingreso de agua, salida de electrolitos que terminan generando destrucción y lisis de esta célula, ¿ya? Entonces, este es el complejo de ataque de membrana que condiciona pues por los potasios principalmente, ¿verdad? Otro tipo de mediación por anticuerpos citotóxicos es la inflamación mediada por el complemento también, pero en este caso un complemento de
C3b, sino el C5a y el C3a. Cuando se dividen en A, entonces estas de aquí lo que producen es llamado de neutrófilos e inflamación, ¿ya? Entonces, en este caso no hay destrucción celular, sino hay inflamación y lesión de ese tejido. Y esa lesión se da por las enzimas proteasas que liberan los radicales libres que liberan estos sustancias derivadas del oxígeno, como el ion superóxido, por ejemplo, que son mediadores reactivos del oxígeno y que son activados pues por estas proteínas C5a y C3a hacia el neutrófilo, claro que en unión con anticuerpos, ¿ya? Que puede ser de tipo IgG o IgA. Ejemplo de enfermedad modelo, la enfermedad de Goodpasture, ¿ya? La enfermedad de Goodpasture es la enfermedad riñón-pulmón. Riñón-pulmón, por ejemplo, mi tía murió de Goodpasture, la hermana de mi papá. Es una enfermedad muy rara, pues, no porque tosa sangre de frente te van a decir, ay, usted tiene Goodpasture. Es lo último que pensarías, ¿no? Ya se dieron cuenta cuando entró en insuficiencia renal, tosía sangre y le duró mucho tiempo la enfermedad. Pensaban que tenía tuberculosis, fibromialgia, estaba loca, pues no le encontraban nada. Ya cuando se le da insuficiencia renal, entra el ventilador, le hacen biopsias de riñón y pulmón, entonces recién le descubren que era Goodpasture, ¿ya? Ella tenía pues una enfermedad mediada por inflamación, los neutrófilos. Entonces vean, los anticuerpos marcan al dominio alfa 3NC1 del colágeno tipo 4. En términos generales hay un no reconocimiento del colágeno tipo 4 que rodea, pues, que es parte de la membrana basal a nivel pulmonar. Y lo mismo pasa con el no reconocimiento del colágeno tipo 4 de la membrana basal del glomérulo renal. Entonces va a haber llamado de neutrófilos, de polimorfos nucleares, terminan generando glomerulonefritis, insuficiencia renal, mira, y neumopatía, o sea, tosen, sangre, y se mueren. Se mueren. Muy bien. ¿Qué más? Mediada por anticuerpos modula la función del receptor, ya sea que impide que produzca la sustancia o más bien la intensifican, como en la enfermedad de Graves, ¿ya? Reemplaza al ligando. En este caso, el ligando, por ejemplo, en Graves es la, ¿qué hormona? La TC. No, la TC, la hormona estimulante, no, la TSH, ¿no? En la hipófisis tenemos las tirotropas y estas tirotropas producen TS y su receptor de TSH está en las células. ¿Qué células? ¿Cómo se llaman esas células? Bueno, las células pilocíticas en el folículo, en el folículo tiroideo, ¿no? Son cúbicas, ¿no? Tienen su receptor de TSH, ¿no? Estos anticuerpos se unen son los ligandos que se unen, pues, y estimulan de manera directa a ese receptor, ¿ya? A ese receptor. Entonces, vean, ahí tenemos la enfermedad de Graves. Existen autoanticuerpos conocidos como inmunoglobulina G inhibidora de la unión de tirotropina, que se unen a los receptores de la hormona estimulante de la tiroides y los activan, con lo que se sintetiza más hormona tiroidea y genera el hipertiroidismo. Entonces acá está el receptor de TSH y viene este anticuerpo, ¿no? Este anticuerpo inmunoglobulina G va a estimular factores que van a generar mucha producción de hormonas tiroideas, generando hipertiroidismo. La hormona tiroidea tiene efectos orgánicos, multiorgánicos en el cuerpo. Sensibilizan al corazón a los beta-adrenérgicos, por lo tanto estas pacientes tienen que puede llegar incluso a fibrilación auricular. También tienen estimulación del peristaltismo intestinal, por eso estas pacientes tienen cólicos y diarreas. Pacientes también pueden hacer fiebre. Tienen
receptores cerebrales que generan la habilidad emocional, agresividad, cambios de conducta a nivel cerebral. El hipertiroidismo también tiene un efecto sobre la temperatura del cuerpo. Genera, si es que es hipertiroidismo, a nivel del hipotálamo, que aumente la temperatura del cuerpo, suda todo el tiempo. Hay un hipercatabolismo de proteínas, hay hipólisis, por eso bajan de peso, tienen calor todo el día, lo que se llama intolerancia al calor. En pleno invierno están con short y sudan y comen, tienen una hiperfagia, como están en un catabolismo elevado, tienen mucha hambre, pero siempre están muy delgadas, ¿ya? Son efectos clínicos de la enfermedad, con alteraciones psiquiátricas, neurológicas, derivadas de la gran producción de hormona. Por ejemplo, mi prima hermana bajó de peso, yo pensé que estaba anoréxica como la veía en sus fotos, pero luego mi tía, su mamá, me contó que había ido al hospital porque tenía fiebre y diarreas intensas y pensaban que tenía una infección viral. Posteriormente detectaron que era hipertiroidismo porque hizo fibrilación auricular en el contexto de una tormenta tiroidea. ¿Ya? Listo, seguimos. Modulación dependiente de anticuerpos, dice. Esto es lo que ya explicamos. En este caso, en el anterior, por ejemplo, el anticuerpo estimula. En este caso, el anticuerpo bloquea. Porque se une al receptor de acetilcolina, claro que no a todos. Dependerá de la intensidad de esa enfermedad. Pero se va a ir a la unión neuromuscular. ¿Quién inerva, por ejemplo, al diafragma? ¿Qué nervio? El frénico. En la unión del frénico con el diafragma, no, la acetilcolina no puede. Entonces, ¿qué te va a dar? Parálisis diafragmática. Y te puede dar, pues, dificultad respiratoria. No sé. Es que te da parálisis, pero va a contraerse con menos efectividad y eso te puede llevar a dificultad respiratoria. ¿Ya? Ya les expliqué también el elevador del pájaro, por eso tus pacientes tienen tosis palpebral, ¿ya? Tosis, o dificultad para movimientos voluntarios. ¿Ya? Entonces se unen a ese receptor de la placa muscular de acetilcolina y la acetilcolina es liberada después de la despolarización cuando entra el calcio y el calcio libera las vesículas cargadas de acetilcolina, pero nunca van a hacer su acción o la hacen en menos receptores y eso degenera en que la placa muscular, si no hay ingreso, si no se une la acetilcolina, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso cuando se une la acetilcolina al receptor? Ingresa él y se empieza a despolarizar el músculo esquelético, ¿no? Para hacer la desmolarización del sodio. Ejemplos de enfermedades mediadas por tipo 2: anemia hemolítica autoinmunitaria, púrpura trombocitopénica autoinmunitaria. Te imaginarás que en la primera van a hacer hemólisis, anemia, se pueden poner amarillos, en la segunda van a hacer hemorragias, ¿no? Porque no, las plaquetas no pueden ejercer su efecto. El pénfigo vulgar, los dermatólogos, doctora, ¿qué me importa esta clase de inmunología? Pero tú si eres dermatólogo te van a ir a consulta los pénfigos vulgares, en donde estos pacientes sus proteínas no reconocidas son las de las uniones intercelulares de tipo caderina que hay en la piel. Nosotros tenemos distintos tipos de uniones celulares, los desmosomas, los hemidesmosomas, las caderinas, las junctions que están en los músculos del corazón, pero en este caso la caderina también está en el estómago, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso para el PENFI, para los tipo 2, es contra la caderina de la piel y le salen unas ampollas, pues horribles, ¿no? Muy bien, vesículas cutáneas o ampollas, son más grandes, llenas de agua, ¿no? Pélvico vulgar, activación mediada por anticuerpos de proteasas y ruptura de las adherencias intercelulares. En la tipo 2 tenemos vasculitis causadas por ANCA, que dan vasculitis, síndrome de Buch-Pasteur, lo que ya explicamos, proteínas no colagenasas de las membranas basales del riñón y el pulmón, inflamación mediada por complementos y por el receptor FC de las inmunoglobulinas, nefritis, hemorragia pulmonar, miastenia gravis, acetilcolina, debilidad muscular o
parálisis, enfermedad de Graves, estimulación de TSH por anticuerpos y da hipertiroidismo y así, ¿ya? La anemia perniciosa, por ejemplo, esa que va a atacar a las células parietales oxínticas, que son las que producen ¿qué cosa? ¿Qué producen las células parietales? Vamos. ¿Qué? El ácido clorhídrico, ¿no? Parietales u oxíticas, pero también estas células que producen el factor intrínseco. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? Unirse a la vitamina B12 para ir a absorberse a qué parte del intestino. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? ¿En qué parte del intestino? En las células. En el duodeno, yeyuno, hilo, colon ascendente, transverso, descendente, recto, sigmoides. ¿En el? Duodeno. En el ilio. En el ilio. Cualquier lesión del ilio te va a dar anemia, Permiso. por supuesto, megaloblástica. Porque cuando no absorbes vitamina B12, lo que te va a dar anemia megaloblástica. Un ejemplo de anemia megaloblástica es la anemia perniciosa en el contexto de una tipo 2. No es la única causa de anemia megaloblástica. Si tienes tuberculosis en el hilo, no vas a absorber la vitamina B. Si te hacen una cirugía de hilo y te lo resecan porque tienes una trombosis, no vas a absorber el hilo. Si te cortan el estómago porque tienes cirugía manga gástrica, te cortan porque están las células parietales, tú tienes anemia megaloblástica, ¿no? Pero la anemia perniciosa es el nombre que se le da a la anemia megaloblástica en el contexto de una hipersensibilidad tipo 2. Hipersensibilidad de tipo 3 son agregados de antígenos, anticuerpos y complementos. Ellos son retirados normalmente de la circulación, ya sea por fagocitosis, o sea, viene el monocito y se lo come, el macrófago y se lo come, o por transporte hacia órganos como el vaso, donde ahí hay macrófagos, ¿no? En estos seres humanos eso no sucede. Los anticuerpos pueden ser de tipo IgG o IgM y activan a complejos inmunitarios, ¿ya? Entonces, estos antígenos van a hacer el llamado de estos anticuerpos que se les van a pegar a estos antígenos y se van a ir a depositar, ya sea en un órgano o ya sea en los vasos sanguíneos. Esto es reconocido por el complemento que lo va a marcar y va a proceder a hacer un llamado masivo de neutrófilos. ¿Te imaginas un centenar de neutrófilos en la arteria renal o un centenar de neutrófilos en los capilares glomerulares? ¿O te imaginas un centenar en cualquier vaso? Entonces te va a dar lesión de ese órgano o de los vasos sanguíneos, ¿ya? Muy bien, las estructuras vasculares de cualquier órgano, del riñón, de la piel, en el pulmón, en la sinovia de las articulaciones. Muy bien, después del depósito se activa el complemento, se van a hacer reclutamiento a través de interleuquinas que van a llamar a los neutrófilos y se van a liberar a través de ellos potentes liberadores inflamatorios derivados del oxígeno, proteasas que destruyen ese tejido. Entonces va a haber activación del complemento, va a haber llamados quimiotácticos de neutrófilos que producen radicales libres proteasas en ese órgano. También va a haber agregación plaquetaria que va a producir obstrucción del flujo, generando más hipoxia en ese tejido y reacciones de tipo anafilototóxicas, donde va a haber liberación, no dice anafiláctica, dice anafilotóxica. O sea, ¿por qué? Porque va a haber degranulación con liberación de histamina que produce vasodilatación e inflamación. ¿Ya? Ahí tienes un ejemplo. Mira, tienes de Robin. Aquí están los antígenos de la circulación que no están siendo fagocitados o destruidos. Vienen los anticuerpos circulantes, se unen a ellos, ¿no? Obviamente que estos antígenos van a ser procesados por el linfocito B circulante y lo va a convertir en célula, plasmática para estar produciendo constantemente estos anticuerpos. Estos se van a ir a depositar a un órgano, a un vaso, y el complemento que vemos acá en rojito los va a marcar
y entonces el neutrófilo va a venir, porque se van a liberar sustancias químicas, ¿ya? El neutrófilo se le granula, empieza su proceso de destrucción y enzimas lisosómicas que van a destruir a este vaso, además de que va a haber agregación capilar. Muy bien, las manifestaciones dependen del sitio, pues del órgano donde se han depositado, ¿ya? Las vasculitis se van a identificar en el contexto de muchas enfermedades autoinmunitarias como el lupus o las glomerulonefritis, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, tenemos que, por ejemplo, las vasculitis en ciertos vasos del cuerpo humano, por ejemplo, vasculitis cerebral, ¿no? Va a haber gran llamado de polimorfos nucleares con destrucción de estos vasos y por ende, si se destruyen los vasos, va a haber una mala oxigenación, llevado de nutrientes a ese órgano e inflamación de ese órgano, ¿ya? En el contexto de, por ejemplo, las glomerulonefritis, ¿no? Los complejos en las glomerulonefritis pueden crearse en el mismo glomérulo in situ o venir